Hola, bienvenidos a nuestra sección personajes. Hoy con el personaje de Moisés. Hoy hablaremos de este personaje de nombre Moisés, el gran líder y legislador por cuyo medio Dios sacó a los hebreos del pueblo de Egipto y los convirtió en una nación dedicada a su servicio. Los acercó a la frontera de la tierra que les fue prometida a sus antepasados. El nombre de Moisés en Éxodo capítulo 10, Éxodo capítulo 2, verso 10 dice que se le puso por nombre Moisés, diciendo que de las aguas fue extraído, sacado, tomado. La mayoría de los eruditos piensa que la persona que le puso este nombre a Moisés fue la hija del faraón. Y esto entonces ha llevado a suponer a muchos que el nombre de Moisés es de origen egipcio, que significa uno que ha nacido. Y este es el vocablo más plausible. No obstante, el antecedente del pronombre femenino singular tácito en el vocablo español podría igualmente ser la mujer, es decir, la propia madre y nodriza de Moisés que le había puesto por nombre. Así que Éxodo capítulo 10, verso 2 claramente liga el nombre de Moisés con el hecho de que fue sacado de las aguas del río, ¿no? El Nilo. Este juego de palabras les resultaría fácil a un hablante hebreo, pero no a un egipcio. Hecho que favorecería el punto que, donde acabamos de mencionar, que fue su propia madre quien le puso el nombre. Sí. Moisés pertenecía a la tribu de Leví del clan de Coat y a la casa o familia de Amram. Se insinúa que era descendiente lejano, no hijo de Amram por Jocabed, ya que sus padres no se mencionan en el detallado familiar de su infancia. Y esta posibilidad se vuelve prácticamente segura por la circunstancia de que Amram y sus 3 hermanos tenían numerosos descendientes al año de iniciarse Éxodo. Pero tenemos claramente que aceptar que la Biblia da por sus padres a Amram y a Jocabed, y si la Biblia lo dice, así tiene que ser. Para salvar a su pequeño hijo del edicto de Faraón que mandaba matar a los niños hebreos de sexo masculino, la madre de Moisés lo puso en un canastillo de juncos o papiros revestido de brea en el carrizal o a orillas del río y le pidió a la hermana del niño, María, que lo vigilase. Ahora pronto llega la hija de Faraón con sus doncellas a bañarse al río, encontró al niño y tuvo compasión de él. Con toda discreción, María se ofreció a buscar una nodriza para el niño. Esta fue en realidad su madre, y de este modo salvaron a Moisés. Cuando fue destetado, fue entregado a su madre adoptiva, la princesa egipcia. De la vida de
Moisés hasta llegar a la madurez adulta en la sociedad de la corte egipcia, no se dan detalles. Pero un muchacho en esa posición, en los círculos cortesanos del período del Reino Nuevo, no podía dejar de estar sometido a una formación básica integral en esa sabiduría de los egipcios que le atribuye Esteban en el capítulo 7 del libro. De hecho, usted puede leer la narración que Esteban hace de Moisés. Lo que se sabe modernamente sobre el antiguo Egipto proporciona un amplio fondo para el conocimiento de la vida de Moisés en Egipto en su infancia. Los faraones del período nuevo, aproximadamente alrededor de el año 1500 a 1070 a.C., mantenían residencias y haré no solo en las grandes capitales de Tebas, Memphis y Ramsés, sino en otras partes de Egipto. Típico es el haré de larga data en el Fayum, donde las damas reales supervisaban un activo centro de industrias domésticas. Antiguamente, los hijos de las mujeres allá, en Egipto en ese tiempo, podían ser educados por el supervisor del lugar donde ellas estaban, que podríamos llamarlo un harén. O sea, y entonces había un maestro de los hijos de los reyes, ¿no? A su debido tiempo se le asignaba un tutor a los príncipes, generalmente una persona de alto rango en la corte o un militar retirado que estuviese cercano al rey. Indudablemente, Moisés, como hijo adoptivo, ¿no?, tuvo una crianza como esta. Ahora, como semita en Egipto, Moisés no habría tenido dificultad alguna para aprender a leer y usar las aproximadamente 20 letras del alfabeto lineal protocananeo, especialmente si fue sometido a la disciplina mucho más exigente de ejercitarse en la multitud de caracteres y signos de la escritura egipcia. Aunque estos tampoco requieren gran ingenio, sino solo su aplicación para aprender. El hecho es que Egipto y no Palestina era donde residía, y no sería obstáculo para que se familiarizara con esta escritura lineal sencillas. En aquellos tiempos los reyes ramesídas, los asiáticos, ocuparon un lugar preeminente. Recuerde uno de los coperos de confianza del rey de Egipto, ¿no?, que acompañó en la supervisión del trabajo en la tumba de dicho faraón en el Valle de los Reyes de Jeajea, en Egipto. Más aún al mismo de la dinastía 19, un asirio se hizo cargo brevemente del control de Egipto mismo. Muy posiblemente se trataba del inmensamente poderoso canciller Vey. Hablando del territorio madianita y Sinaí, en este corto recuento de la vida de Moisés, Moisés se compadecía de sus hermanos de raza debido a sus sufrimientos. Moisés era un hombre hecho y derecho ya, un príncipe en Egipto. Y en una discusión
Moisés sintió en su corazón defender al pueblo y mató a un capataz egipcio, a quien encontró maltratando a un hebreo hermano de Moisés. Ahora, cuando el hecho llega al conocimiento de Faraón, Moisés emprende la huida, pasando la frontera con Madián en busca de seguridad, pasando la frontera oriental. Él eligió este camino. Y llegó a la casa de Jetro, suegro de Moisés. Se convirtió en suegro de Moisés. Jetro, sacerdote de Madián. Y llegó allí a causa de una de las hijas de Jetro que sacaba agua y estaba siendo maltratada por un grupo de pastores allí, y Moisés fue su defensor. Luego de ello, se le entrega a Moisés a Séfora como esposa y le nace su primer hijo llamado Gersón. Entonces, vamos a ver, luego, por medio de la zarza que ardía, este arbusto, pero no se consumía, llegó Moisés al llamado de Dios, el Dios de sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, en Éxodo 3:6. Estos no eran solamente sus parientes políticos, madianitas, ceneos, excepto en tantos ellos también eran descendientes de Abraham. Compárese Génesis 25. Ellos podían haber conservado el culto al Dios de Abraham. Luego de que Moisés lo pensó, usó tácticas dilatorias, tuvo que obedecer al llamado de Dios. En el proceso se olvidó de circuncidar uno de sus hijos. Moisés sabía que tenía que hacerlo. De todos modos, Moisés recibe una sentencia de muerte de parte de Dios. La madre circuncida al niño, culpó al esposo llamándolo esposo de sangre, y así van ocurriendo los hechos. Cuando él llega y se reúne con Aarón y los ancianos de Israel, en Éxodo 4, Moisés y Aarón fueron a una entrevista con Faraón para dejarle saber que el pueblo necesitaba ser liberado. Después de plagas, de problemas, del endurecimiento de Faraón, una lucha entre el mal y el bien, Faraón los dejó ir. Y en medio de todo esto, el pueblo de Israel sale. Pasan muchos acontecimientos que podemos ver narrados en las escrituras, como las muertes de los primogénitos. Todas estas plagas. Sale el pueblo con un par de millones de personas. Después de la salida, acampan frente al monte Sinaí. Moisés sube a hablar con Dios y a recibir los términos de este pacto que ocurría y que sirvieron de fundamento para el siguiente papel de Israel como pueblo de Dios. Viene la idolatría del becerro de oro, la restauración.
venía el censo, cuando el becerro de oro, Dios decide terminar al pueblo y Moisés muestra el corazón que tenía, diciéndole a Dios que no debe eliminar su pueblo y que él prefiere que lo elimine a él. En el año 2 de la salida, Israel partió del Sinaí y llegó a Cades Barnea. Luego enviaron los espías a Canaán. Israel debía cruzar desde Egipto por el Sinaí directamente a la tierra prometida en el lapso de 4 años. Pero se tardaron 40 años en el desierto. Luego ocurre la rebelión de Coré, de Datán y Abirán contra la autoridad civil de Moisés y Aarón. Estamos haciendo un recuento rápido. Acamparon en los llanos de Moab. Hicieron un segundo censo. Y comenzaron los preparativos para asignar la tierra prometida a las tribus. Moisés en Deuteronomio da su discurso de despedida. El pacto entre Dios e Israel fue renovado, donde en el capítulo 28 se habla de bendiciones y maldiciones a la obediencia. Y así podemos ver, pero como conductor de su pueblo, Moisés no solo estaba habilitado técnicamente en razón de su educación y formación egipcia, sino que también había en él un nivel mucho más fundamental. Él fue un líder supremo por el hecho de ser fiel seguidor de su Dios, dada la fe que tenía. Repetidamente, Israel abandonaba su fe en su Dios cuando venían circunstancias atenuantes. Israel quebrantó los mandamientos, rechazó el liderazgo de Dios al rebelarse contra Moisés y muchísimas cosas más. Y podemos ver a Moisés tanto como profeta como un legislador que se destacó especialmente por su función de declarar y enseñar la voluntad de Dios, los mandamientos, la naturaleza de Dios. Moisés característicamente sirvió como modelo para todos los verdaderos profetas posteriores hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habló mucho con Dios, siempre con frecuencia. Dice la Biblia que habló cara a cara con Él. Y tenemos nosotros a un Moisés que Dios le da la capacidad de escribir la historia del pueblo de Israel en 5 libros que podríamos nosotros notar que alguien pudo haber terminado este Pentateuco, pero es atribuido a Moisés porque se escribieron bajo sus relatos y términos. Así que él tenía esta capacidad para relatos históricos, registrar reyes y componer poesías en un solo hombre. No es algo muy inusual. Esta era una habilidad muy grande proporcionada a Moisés por parte de Dios. Así que desde Josué hasta la época del Nuevo Testamento, el nombre de Moisés se ha asociado al Antiguo Testamento, especialmente el Pentateuco. Se puede leer a 2 de Corintios capítulo 3, donde Moisés representa la parte del todo el Antiguo Pacto.
Moisés y Elías son los representantes de la ley y la profecía veterotestamentarias, que fueron justamente los que estuvieron con Cristo en el monte de la transfiguración. Así que Moisés es un hito a seguir como hombre, como profeta, como baluarte de la fe en varias religiones como el cristianismo, los maometanos y el catolicismo también. Moisés es una figura de mucho peso. Hay mucha más información, pero quisimos dar este corto repaso a la vida de Moisés. Así que Dios le bendiga mucho, muchísimas gracias. Nos vemos pronto con un nuevo personaje. Bendiciones.